Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a Mateus Miguel Fernández Bueno, Mariano, Petrón 68 Gamer, Fabián Vera, Luis Carlos Rodríguez Díaz, Virón Rivera DL, Lizvania Barrientos Cruz, José Guzmán, Gustavo Isaac García Carrasco, Ronald Destroy Ilusión, Hochu, Shintatri Kitsune Black. Por ser miembro del canal empezamos. Capítulo 27. A Shoto también le había resultado extrañamente familiar, en cierto modo, y eso era lo más inquietante. Mucha gente conocía a Shoto del festival deportivo, pero él sentía que conocía a este hombre a cambio. Había algo en él que acechaba en lo profundo de su memoria, pero no podía ubicarlo. Mientras buscaba en su mente qué parte de Abby creía haber visto antes de esta noche, Shoto la encontró. Había visto los ojos de Davi antes. Esos ojos eran los de Endeavor, los ojos que había estado viendo durante los peores momentos de su día durante 11 años. Durante una década, esos ojos turquesa habían sido objeto de aborrecimiento para Shoto. Durante una década, Shoto se había mirado al espejo y había visto su propio ojo turquesa y había sentido lo mismo que si lo hubiera estado mirando. Había estado tan sumido en el odio hacia su padre, el héroe número 2, que parte de ese odio se había desbordado y había empezado a odiar las cosas de Endeavor que veía en sí mismo. No sabía cuándo empezó, pero así fue, y ahora podía atar cabos rápidamente gracias a la emoción que esos ojos de un azul sorprendente evocaban en Shoto, el mismo odio que ahora ardía en su pecho por Davi después de lo que había hecho esa noche. De repente, lo comprendió. Shoto conocía a otras dos personas con esos ojos. Su hermana, Fuyumi, también tenía los ojos azules de su padre. Se parecía más a su madre físicamente, claro, pero junto con las mechas rojas en su cabello, por lo demás blanco, esos ojos azules eran su único vestigio. La única otra persona que quedaba era él. Toya. El hermano con el que Shoto nunca había creado recuerdos antes de su prematura muerte a los 13 años, hacía 10 años, cuando el propio Shoto solo tenía 5. Pero eso no podía ser cierto. ¿Acaso no? Una voz que Shoto no pudo resistir resonó en su cabeza. Sabía que era solo su propia mente quien le hacía la pregunta que no quería formular. Toya estaba muerto. Eso era lo que Endeavor y Fuyumi siempre habían dicho. Ardió en el pico Sekoto porque su cuerpo no podía soportar sus propias llamas. Shoto reanudó su lucha contra las ataduras terrenales que lo mantenían en su lugar mientras luchaba contra la conclusión que quería llenar su mente. Un hombre que tendría 23 años, cuyo don de fuego rivalizaba con el de Endeavor, pero cuyo cuerpo no podía soportar su increíble potencia de fuego. Simplemente no podía ser cierto. De ser cierto, echaría por tierra todo lo que le habían enseñado a creer. Quizás por eso quieres que sea cierto. La voz en su mente, su curiosidad e intuición, no le ayudaban, así que Shoto intentó ignorarla. Medianoche regresó y durmió a Shoto para siempre, esta vez a petición de alguien que supuso era una especie de médico de campaña, dado su uniforme blanco. Había pasado suficiente tiempo como para que la ayuda llegara a la cabaña. Eso era malo. Significaba que estaban aún más lejos de salvar a mi gorilla que en los momentos posteriores a su pérdida. Mientras Shoto se desvanecía en la inconsciencia, su mente traidora finalmente formuló la pregunta que había intentado no admitir, con la voluntad debilitada por el don de medianoche. Al cerrar los ojos, hizo una mueca, aunque ya no sentía el dolor de las quemaduras en la espalda en medio de la conmoción y el horror. El villano Davi era realmente Toya Todoroki, el hermano de Shoto, el hijo mayor de Endeavor. ¿Cómo pudieron creer que estaban a salvo de las apariciones del pasado? Esa noche fueron unos tontos, y este era su merecido. Él había ignorado la realidad de su situación, creyó que podía intentar ser mejor y así evitaría las consecuencias del pasado de su familia. Tontos. El corazón de Inko latía con fuerza contra sus costillas mientras estaba sentada ante el escritorio del detective, agarrando la taza de té como si pudiera traerlo de vuelta si la apretaba con la suficiente fuerza. Sabía que no estaba bien. Saberlo no la ayudaba a sentirse mejor.
El tic-tac del reloj de pared apenas superaba su respiración mientras luchaba contra el impulso de derrumbarse y, de alguna manera, al borde de la histeria, mantenía la calma. Inko había sabido que esto sería una posibilidad desde el principio. Desde que Izuku le había confesado su mayor deseo a los 6 años, desde la noche en que sus vidas cambiaron en un abrir y cerrar de ojos cuando su feliz familia se desmoronó al igual que Hisashi, Inko había sabido que esto podría haber sucedido en cualquier momento. Eso no lo hacía más llevadero. Eso no acallaba la voz en el fondo de su mente que susurraba todos los pensamientos terribles que intentaba no pensar cuando estaba sola. Es tu culpa, decía la voz. Es tu culpa que siga volviendo a ti cubierto de cicatrices. En cualquier momento, podrías haber dicho basta. Pero lo dejaste seguir. Sigue siendo solo un niño, tu hijo. Y qué buena madre has sido. Sabía que era malo pensar esas cosas. Saberlo no la ayudaba a no pensar en los pensamientos que sabía que eran erróneos. ¿O sí? Había días que no lo sabía. Había días que le daba igual. Este era uno de esos días en los que no sabía qué estaba mal y qué estaba bien, porque el bien y el mal se habían trastocado tanto que le era imposible orientarse en el caos. Este también era uno de esos días en los que le daba igual. Su bebé se había ido, y era culpa suya, culpa del mundo entero. Solo lo quería de vuelta. Pero se había ido. Le dijeron que probablemente seguiría vivo, dado todo lo que habían dicho sus maestros, pero seguía muerto, y saber que estaba vivo no la ayudaba a calmarse. Era morboso, pero lo sabía. Estar vivo significaba sufrimiento para Izuku. Había tenido una vida dura, lo sabía, y sabía que solo había podido mejorarla un poco apoyando sus sueños. Esta fue la gota que colmó el vaso. Ella no haría que Izuku renunciara a sus sueños, pero haría más para garantizar que él estuviera a salvo en el futuro, para no fallarle entonces como le había fallado ahora. Sus ojos verdes se encontraron con los familiares ojos rojos del otro lado de la habitación. Mitsuki Bakugo había llegado. Inko no tenía ninguna duda de que su viejo amigo habría sido llamado a declarar. Por lo que Inko sabía, la policía ya la había interrogado varias veces. Cuando el pequeño Katsuki fue expulsado de la UA por atacar a Izuku con demasiada dureza durante un entrenamiento, sus padres Mitsuki y su esposo, Masaru, quien estaba ausente por el momento, fueron interrogados a fondo sobre la historia y la relación entre Izuku y Katsuki. Esto resultó en arresto domiciliario para Katsuki y una evaluación psicológica obligatoria para determinar su castigo. Luego, cuando Katsuki violó su arresto domiciliario y atacó a Izuku en su apartamento, Mitsuki y Masaru fueron interrogados una vez más sobre a dónde creían que su hijo podría haberse escapado. Tras el infame incidente de Osu, prácticamente los interrogaron y les ordenaron que le contaran a la policía todo lo que sabían sobre su hijo, quien había sido declarado villano tras la aparición de un vídeo que lo mostraba luchando junto al mismísimo asesino de héroes. Y ahora esto. Mitsuki y Masaru siempre habían afirmado ignorar los instintos homicidas de su hijo, sus intentos de asesinato y agresión, su mentalidad malvada. Inko les creyó. Katsuki nunca había sido el niño más accesible emocionalmente, ni siquiera de pequeño, y el deterioro psicológico del que Izuku le había hablado no pudo haberlo ayudado a salir de su caparazón, ni siquiera con su familia. No le guardaba rencor a Mitsuki, a quien conocía desde hacía mucho tiempo. Era solo otra víctima de las circunstancias. Lo siento, dijo Mitsuki mientras se sentaba junto a Inko. Lo siento mucho. Esto no era propio de ella en absoluto. Incluso cuando Mitsuki había podido admitir las malas acciones de su hijo en el pasado, las había asimilado tan bien como lo había hecho con las partes buenas de su personalidad. El pésimo trato de Katsuki hacia Izuku había obtenido la misma respuesta que sus sobresalientes calificaciones en el festival deportivo de su escuela secundaria. Un estímulo entusiasta para ser mejor. La Mitsuki que se sentó frente a Inko esta noche estaba desinflada, apagada, aburrida. Finalmente la habían roto de la misma manera que Inko había sido rota, de la misma manera que Izuku había sido roto tantas veces antes. Una parte de Inko quería sentirse bien por eso, sentirse satisfecha sabiendo que Mitsuki finalmente veía a su hijo como lo que era, pero no podía.
Solo podía verse a sí misma en Mitsuki ahora, y solo podía sentir pena por una madre en duelo. No hiciste nada malo, dijo Inko, aunque había un timbre de voz que delataba su aparente confianza. Yo lo crié, dijo Mitsuki rotundamente. Yo lo hice. Lo hice todo mal. No, dijo Inko tomándole la mano. Criar a un niño como Izuku me ha hecho darme cuenta de un par de cosas. La gente toma decisiones, y no siempre son buenas. Izuku tiene edad suficiente para saber lo que quiere, distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, y actuar en consecuencia. Katsuki también. Tomó sus decisiones, y fueron las peores que cualquiera podría tomar, pero esas decisiones son solo suyas. Él hizo lo que hizo, y ahora nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. ¿Qué es eso?, preguntó Mitsuki. Algo de luz volvió a sus ojos al encontrarse con los de Inko. Afrontémoslo como podamos, dijo Inko, como si fuera así de fácil. Los héroes nos traerán a nuestros chicos. Y luego descubriremos cómo seguir adelante después de todo esto. Te lo prometo. La boca de Mitsuki se torció como si fuera a sonreír, pero no lo hizo. Inko no creía haberlo hecho en ese momento. Ella y Mitsuki eran amigas desde hacía mucho tiempo. Se conocían desde el instituto. Mitsuki había sido una chica muy sociable, e Inko, cuanto menos se diga de los años de Inko en el instituto, mejor. Había visto a Mitsuki recuperarse de tantas cosas. La prematura muerte de su padre por un infarto cuando solo tenía 17 años, el envío de su hermano pequeño a la cárcel por vender la sustancia que su don producía, su sudor podía adormecer a la gente si se ingería por vía oral o se absorbía por la piel, como droga poco después, y la muerte de su madre unos años después. Se quitó la vida tras caer en una espiral de depresión tras perder a su marido y a su hijo. Mitsuki había recogido los pedazos entonces. Podía hacerlo ahora. Aún así, lo siento, Inko, dijo Mitsuki con un suspiro que le provocó escalofríos. Era la expresión de tristeza más derrotada que jamás había oído. ¿Cómo salió tan mal? Katsuki e Izuku eran amigos. ¿Cómo terminó así? Inko frunció el ceño, pero se contuvo para no perder el control después de todo lo que había hecho hasta el momento por mantener la compostura. Izuku tiene un chiste gracioso que cuenta, pero sospecho que él mismo no lo encuentra muy gracioso. El universo me odia, dice. Algunas de las cosas por las que ha tenido que pasar me hacen querer estar de acuerdo, a veces. Creo que simplemente eran incorrectos el uno para el otro. Fueron amigos, una vez, pero ya no. Simplemente son demasiado diferentes. Tal vez estaban condenados desde el principio. Tal vez fue la casualidad lo que los convirtió en quienes son ahora. Tal vez hay un poder superior que ha estado influyendo en los eventos desde antes de que todos naciéramos. El universo podría simplemente odiarnos. Creo que está bien. No significa que tengamos que odiarnos también. Supongo que deberíamos ser aún más amables entre nosotros solo para asegurarnos de que las cosas se equilibren. ¿Qué te parece? Mitsuki se desplomó en los brazos de Inko, sollozando y llorando. ¿Qué va a ser de nosotros? Quizás sea egoísta, pero solo puedo pensar en qué nos va a pasar a Masaru y a mí. Hizo todo lo posible por criar bien a ese chico. Todos sabemos que hizo todo lo posible para criar a Katsuki para que fuera el tipo de hombre que es. Masaru no se merece lo que nos va a pasar ahora que Katsuki ha hecho todo lo que ha hecho. Ojalá pudiera asumirlo todo y liberarlo de esta pesadilla. No, dijo Inko. Por lo que me han dicho, así es como pasó todo esto. Cuando Mitsuki levantó la vista con los ojos enrojecidos, Inko suspiró. Izuku intentó durante tanto tiempo lidiar con esto de Katsuki él solo. Creo que se sentía responsable de él, en cierto modo. Pero todos podemos ver cómo terminó. No dejaré que cargues con todo esto. Masaru tampoco. Es demasiado buen hombre para permitirlo. Y tú eres demasiado buena mujer para que esto te destruya. Así que sonríe, porque lo que pasará pasará, te prepares o no. Así que prepárate, Mitsuki, y ponte de pie, porque lo que está a punto de pasar va a ser duro.
Mitsuki se puso de pie cuando Inko se puso de pie junto a ella, aún sujetándole las manos como si su escasa fuerza pudiera evitar que su vieja amiga se hundiera en el abismo de desesperación que se había abierto bajo sus pies. El vacío tiraba de sus pies con cada sollozo y cada respiración entrecortada. Inko abrazó a Mitsuki, aunque era más baja que la otra mujer y probablemente parecía más una hija abrazando a su madre que dos amigas abrazándose. Aunque Inko era mayor que Mitsuki, siempre había sido así. Siempre había sido tan fuerte, alta y segura de sí misma, que Inko sentía, de jóvenes, que simplemente no podía seguir el ritmo de vida de Mitsuki. Ahora era el momento en que Inko estaba en su elemento. Sus sueños más pequeños, su estatura más baja, su comportamiento más tranquilo, todo servía para sacar a Mitsuki del pánico y la aniquilación emocional. Mitsuki había pasado tantos años resistiendo con fuerza todas las dificultades de su vida que Inko estaba segura, convencida, de que eventualmente se derrumbaría. Y ahora era el momento de ayudarse a recomponerse. Inko no era ajena a estar rota. Se había destrozado varias veces a lo largo de los años. La manifestación del don de Izuku, la muerte de Isashi poco después, la terapia interminable que no parecía haberle ayudado mucho, o sometiendo a su hijo a un tormento, el ataque de Katsuki aquella noche meses atrás. Todo había sido demasiado. Pero siempre se recomponía, y ahora era el momento de que esa experiencia le fuera útil a alguien más. Inko nunca se había esforzado mucho por ser una heroína. De niña, nunca se había obsesionado con ello, como todos los demás. Por lo tanto, no había comprendido del todo el anhelo de Izuku por una vida así. Ahora, con Mitsuki en brazos, aferrándose a ella como un bebé a su madre, pidiendo la ayuda que solo ella podía dar, Inko sentía que tenía un lugar, un propósito después de todos los años sintiéndose inútil viendo a Izuku perseguir un sueño que ella no podía ayudarlo a alcanzar. Inko sintió que su corazón se llenaba de deseos de ayudar y prometió con todas sus fuerzas que hablaría con Izuku cuando regresara. Cuando, se insistió a sí misma, no sí. El pitido del pulsómetro empezaba a sacar de quicio a Ochako. Ni siquiera se había lesionado de gravedad, y definitivamente no al punto de necesitar un pulsómetro. Un corte en la espinilla no era motivo suficiente para ocupar una habitación entera para ella sola. Por suerte, la darían de alta esa tarde, y mientras tanto, Mina y Tsu la acompañaban. Mina guardaba silencio, para nada como siempre, y la reconfortante presencia de Tsu no bastaba para evitar que el peso deprimente de todo lo ocurrido en el campamento las hiciera sentir miserables. Por desgracia, tanto Ochako como Mina habían tenido el disgusto de ver las noticias la noche anterior, y esos 10 minutos las habían hecho sentir aún peor por todo lo sucedido. No habían escatimado ningún detalle para el informe público, aunque los médicos y la policía se habían negado a informar a los estudiantes sobre cuántas personas habían muerto y quiénes, antes de que las noticias lo anunciaran. Se habían recuperado 9 cadáveres del campamento, 6 de ellos pertenecientes a estudiantes de la UA. Koji Koda, Yosetsu Awase, Kosei Tsubaraba, Togaru Kamakiri, Tetsu Kinoko Komori. Todos habían fallecido. Ochako y Mina quedaron profundamente dolidas por la muerte de Awase y Tsubaraba, en particular por sus esfuerzos por salvar a esos chicos, aunque la muerte de Koda también las afectó profundamente. El reportaje periodístico explicó que sufrió quemaduras intensas y hemorragias internas, similares a los efectos de una explosión. Dado el testimonio de Aizawa, la teoría era que Katsuki Bakugo había sido quien le quitó la vida a Koda. Todo porque lo habían emparejado con Izuku para la prueba de valentía. Ochako esperaba que Izuku no terminara sintiéndose personalmente responsable de él. Además, el cuerpo quemado de Ragdoll, miembro de las Wild Pussycats, fue recuperado completamente irreconocible. Tuvieron que recurrir a un forense con un don que le permitía identificar a las personas por medios distintos al reconocimiento facial para confirmar que se trataba de ella. Otros 2 cuerpos fueron retirados del bosque, uno de ellos el de un niño llamado Dokumo Kayama, quien posteriormente fue identificado como el aspirante a villano Mustard de la prefectura de Saitama.
Ochako supuso que era él quien había estado creando el smog venenoso del que otros habían hablado en sus declaraciones a la policía. Se decía que ese smog había sido la causa de la muerte de la mayoría de los estudiantes que perecieron. El último cuerpo en ser retirado del campamento fue el de Gotoi Masuji, mejor conocido como el villano de mente muscular. Nadie hablaba de cómo murieron los dos villanos, así que las noticias asumían que los héroes profesionales presentes, sobre todo Eraserhead, parecía que se hacía mucho hincapié en Aizawa, demasiado en opinión de Ochako, habían usado fuerza letal contra una situación tan abrumadora y habían matado a algunos de los villanos. Se pintaba como una tragedia tanto para los estudiantes como para los villanos fallecidos. Ochako no sabía cómo sentirse al respecto. Claro que sabía que era malo que un niño hubiera perdido la vida, y que uno de sus profesores hubiera sentido la necesidad de matar al fortachón muscular para proteger a sus alumnos, pero en su estado de agotamiento emocional, no podía sentir verdadera empatía por los villanos que habían matado a sus amigos y compañeros de clase. Simplemente estaba cansada. No podía hacerlo. Tengo este impulso, dijo Ochako. Mina y Tsu la miraron a los ojos después de haberlos bajado a sus pies, sentados frente a ella en las sillas destinadas a las visitas. Hay una compulsión en mí, pero sé que probablemente esté mal. Y Miko Toga, según las noticias se llama. Me habló de cómo cree que las reglas que nos impone la sociedad son insignificantes y arbitrarias. Así que simplemente hace lo que quiere en cualquier momento y elige cortar a la gente, porque cree que la sangre es linda. Tengo este fuerte impulso de hacer algo, cualquier cosa por Izuku. No he podido ignorar este sentimiento desde que supe que se lo habían llevado. Pero ahora, no lo sé. ¿Eso me haría mejor que Himiko Toga? ¿De verdad me importa si es por él? Siento lo mismo, dijo Mina con su voz ronca. El rubor de sus mejillas se intensificó un poco, un sutil indicio de su rubor. O sea, sé que no soy precisamente la mejor amiga de mi gorilla. Mi relación con él no se parece en nada a la tuya. Pero sigue siendo mi amigo y quiero ayudarlo. Simplemente no sé qué podemos hacer. Antes no podíamos hacer nada. ¿Qué podemos hacer ahora? Confía en los héroes, dijo Tsu con suavidad. Su tono de voz tranquilo y monótono, y la expresión limitada que le permitían sus rasgos de rana, la hacían parecer serena, autoritaria y al mando, aunque en realidad no lo fuera. Ya oíste lo que dijeron las noticias. Los profesionales están haciendo todo lo posible por encontrar a mi gorilla. Lo traerán de vuelta. No hace falta que se inmiscuyan. Eso probablemente los pondría a él y a ti en mayor peligro. Tienes razón, dijo Ochako. Se le hizo un nudo en la garganta y tragó saliva con dificultad antes de volver a hablar. No pudo evitar que le temblara la voz. Sé que sería peligroso. Y sé que esto puede sonar mal, pero no sé si podré hacerlo. Confía en que los héroes lo traerán de vuelta. Al fin y al cabo, tampoco lograron evitar que se llevaran a Izuku, ¿verdad? No lograron nada más que nosotros. ¿Olvidas que All Might no estaba entre los héroes que nos cuidaban en el campamento?, dijo Tsu con firmeza. Ahora tienen muchos más recursos que antes. No son solo unos pocos profesionales de bajo poder los que buscan a mi gorilla. Dijeron que traerían a All Might y Endeavor a esta búsqueda. Nunca han colaborado, solo se han enfrentado entre sí. Tienen todo bajo control. Ochako no podía estar enojada con Tsu. Lo sé. Dejó que cada músculo de su cuerpo se relajara, pero aún sentía una opresión en el pecho. Dudaba que pudiera liberar la tensión de su corazón antes de encontrarse cara a cara con Izuku. Simplemente duele. Solo lo he sentido una vez. En la USG, hace mucho tiempo, cuando luchaba contra ese monstruo, ese Nomu, era como si cada brizna de mi alma me impulsara a moverme, pero no podía hacer nada más que quedarme quieta y observar lo que sucedía a mi alrededor. Ojalá supiera cómo llamar a esta sensación. Creo que sé lo que es esto, Ochako, y creo que tú también, dijo Tsu con un brillo de complicidad en los ojos. Sí, suspiró Ochako. Es solo que, nunca se lo he dicho. No con las palabras exactas. Pensé que estábamos a salvo. Pensé que tendría tiempo de decírselo cuando me sintiera preparada. Debí haber sabido que algo así pasaría. Estoy de acuerdo.
La atención de Ochako se dirigió de golpe a la puerta de la habitación. Conocía esa voz. La puerta se abrió para revelar a Shoto Todoroki de pie en el pasillo, con ropa de su estilo informal que contrastaba marcadamente con su seriedad y su rostro intenso. Se veían vendas alrededor del cuello de su camisa, probablemente de haber estado envueltas por todo su torso. Por lo que Ochako había oído, había sufrido quemaduras bastante graves a manos del villano al que las noticias llamaban Dabi. Caminaba y no parecía sentir dolor, así que supuso que se había curado, si no del todo, al menos casi. La mirada en sus ojos, la disparidad azul y gris que la atravesaba y parecía leer sus pensamientos, era inconfundible. Todoroki estaba enojado, furioso, pero una vez más se había puesto su máscara de fría indiferencia, una costumbre que Ochako creía haber dejado atrás. Detrás de Todoroki, Eijiro Kirishima, quien había salido ileso del ataque al campamento, permanecía con una mirada de acero, mostrando sus afilados dientes en una mueca de determinación. Ida, con la mirada penetrante y una postura rígida, fue seguido por Ojiro, cuya cola se movía nerviosamente tras él. La última en entrar fue Momo, quien necesitaba una pequeña curación en la oreja, ya que Himiko Toga la había mordido y le había sacado una mínima cantidad de sangre, la suficiente para que no la sintiera hasta más tarde. Todos se agolparon en la habitación del hospital de Ochako, llenando el espacio y trayendo consigo una tristeza opresiva que eclipsó incluso el mal humor que había envuelto a Ochako, Minaitsu antes de su llegada. ¿Qué quieres decir con que estás de acuerdo?, preguntó Ochako levantando las cejas. Quiero decir que debería haber sabido que esto pasaría, tarde o temprano, dijo Todoroki con su tono frío y monótono. Deberíamos haberlo sabido. La gente ha visto los vídeos de lo que pasó en Osu, pero no estaban allí. Tú y yo, Uraraka, vimos la verdadera naturaleza de Katsuki Bakugo esa noche. Deberíamos haber sido más inteligentes que dar por sentado que estábamos a salvo de su trastorno. Eso no es muy justo, ¿verdad?, preguntó Tsu. No sean tan duros. Sé que se sienten culpables, sí, dijo Todoroki al mismo tiempo que Ochako, dejándola en silencio. Me siento culpable. Por eso tengo que actuar. Esta culpa me consume por dentro por una razón. Todavía tengo algo que hacer. No podría dormir por las noches si me quedara al margen y dejara que las cosas sucedieran sin asegurarme de poder intervenir si fuera necesario. Nunca podría respetarme a mí mismo. Claro que sí, gritó Kirishima. Dio un paso adelante y puso una mano en el borde de la cama de Ochako. Uraraka, no puedo expresar cuánto siento que se hayan llevado a mi gorilla. Tengo el descaro de llamarme su amigo, pero no pensé en él ni por un momento esa noche. Se le saltaron las lágrimas, pero las contuvo. No puedo permitirme cometer ese error y no hacer lo que pueda para remediarlo. He estado pensando desde que supe que se habían llevado a mi gorilla. ¿Y si hubiera una forma de rastrear a los villanos que se lo llevaron? Y entonces escuché a Olmig visitando Yaoyorozu ayer, y se me ocurrió una idea. Sé que no soy muy listo, pero oí el plan de los héroes y pensé que podríamos participar. ¿Qué te parece? La habitación quedó en silencio mientras Ochako pensaba. Miró a Momo y frunció el ceño ante la pregunta, lo que provocó que Momo suspirara profundamente antes de responder a las palabras no dichas. Cuando esa chica, Toga, nos atacó, no solo creé un guante de boxeo para contraatacar. Ochako recordó de qué hablaba Momo con tanta claridad como si aún lo estuviera viendo. Fabriqué un pequeño dispositivo de rastreo, de menos de 1 centímetro de ancho, y se lo pegué. Se lo dije a la policía, y ellos se lo dijeron a los héroes, y. Ahora están usando el receptor que les hice durante la visita de Olmig de ayer para buscar a mi gorilla. En teoría, podría hacer otro, pero, ¿es esta la mejor manera? Todoroki, Kirishima, dijo Ida, cortando el aire con las manos como cuando estaba nervioso. Les aseguro que ninguno de nosotros los menospreciará por su aparente fracaso. Sé lo que se siente, ¿saben? Asumir una responsabilidad peligrosa y casi morir al intentar cumplirla. El mismísimo Midoriya les diría que hay otra solución. Nadie más morirá. No bajo nuestra vigilancia, dijo Kirishima con voz entrecortada. Ya lo tenemos todo bajo control. Todoroki. Esto no tiene por qué pasar como Osu.
Los hombros de Iida se tensaron y Todoroki apartó la mirada por un momento, como si le doliera recordarles a todos lo sucedido. Ustedes estaban cegados por la ira y la tristeza, pero nosotros, no. No vamos a meternos innecesariamente en una situación que va sobre ruedas ni a arruinarla con nuestra intromisión innecesaria. Todoroki se volvió hacia Ochako y dijo: no tenemos que romper ninguna regla para asegurarnos de que Midoriya sea encontrado y traído de vuelta con nosotros. Parecía que había pasado una eternidad en el momento en que Ochako dudó. Explícate. Kirishima sonrió como si ya hubiera convencido a todos en la sala. Somos estudiantes de primer año de héroes sin ninguna capacidad legal para buscar villanos y luchar contra ellos, ¿verdad? Así que mejor no lo hagamos. En cambio, ¿por qué no, como compañeros de clase, nos vamos de fiesta después de una terrible experiencia en la naturaleza? Nos readaptamos a la ciudad, dejamos de pensar en malos recuerdos y todo eso. Podemos aceptar la amable sugerencia de Yaoyorozu de un lugar de fiesta. Si ese lugar está a 2 manzanas del lugar donde se está llevando a cabo una incursión de héroes, ¿quién dice que fuimos allí a propósito? Es totalmente negacionista. Aún así, ¿tu plan es, qué? Preguntó Tsu, poniéndose de pie para causar sensación, aunque todavía era unos 30 centímetros más baja que Ida, la persona más alta de la sala. Sigues sin poder luchar contra villanos sin permiso. Estarías infringiendo la ley. Pelear no es la única solución inevitable, dijo Todoroki. Si las cosas salen mal y tenemos la oportunidad de sacar a Midoriya de donde lo tienen retenido sin luchar, con gusto la aprovecharé. Si se llega a la violencia, que así sea, pero ese no es mi primer recurso. Salvar a Midoriya es la prioridad. Vamos, Tsu. Dijo Kirishima con una sonrisa. Si quieres asegurarte de que no nos metamos en problemas indebidos, únete a nosotros. Tú también, Iida, Ojiro. Sé que todos quieren que Midoriya se salve como es debido. Tienen un espíritu muy varonil. Sé que este plan les atrae. Claro que me atrae el plan, dijo Iida con gravedad. Eso es lo que me hace reflexionar. Lo único que quiero es correr al lado de Midoriya y salvarlo como él me salvó. Por eso quiero que esto se haga correctamente, a través de las autoridades competentes. La habitación permaneció en silencio un buen rato. Los ojos de Todoroki no se apartaron de Ochako. Sabía cuál era su respuesta, pero no quería decirla en voz alta, y sospechaba que él también. ¿Cómo no iba a saberlo? Querían lo mismo, e incluso se asegurarían de romper la menor cantidad de reglas posible. ¿Cómo podría Ochako resistir la tentación? Estoy dentro. Todoroki asintió, y Kirishima sonrió mientras Mina observaba a todos, aparentemente desconcertada. Momo suspiró, y Ojiro hizo una mueca de dolor. Iida y Tsu miraron a Ochako como si su acuerdo fuera una traición. Simplemente estabas diciendo que no querías romper ninguna regla, dijo Tsu. El plan no es luchar, es alejar a Izuku sin violencia del lugar donde lo tienen los villanos. Parece que podría funcionar, dijo Ochako con un gemido que no pudo evitar. Uraraka, dijo Iida apretando los puños. Midoriya es muy querido para mí. También quiero decirle cosas. Su sorpresa debió de reflejarse en su rostro, pues él frunció el ceño. Lo siento, pero no pude evitar escuchar su conversación desde afuera. Será un gran héroe, igual que tú. No puedo permitir que manchen su futuro con esta táctica imprudente que podría no funcionar. Ven con nosotros, dijo Ochako. Su voz era más suave de lo que había intentado. Corre a su lado y asegúrate de que vuelva con nosotros. Por favor. Iida parecía estar dándole vueltas a la idea. Abrió y cerró la boca 4 veces antes de emitir un solo sonido, y ni siquiera esos sonidos eran palabras coherentes. Sus ojos perdieron su agudo desafío y pareció desmoronarse ante los ojos de Ochako. No creo poder detenerlos. Sé que todos ustedes aquí en esta sala tienen corazones de verdaderos héroes. Por eso no puedo decir que desapruebo esta idea. Pero sigo creyendo que es peligroso, demasiado peligroso arriesgarme a dejarlos solos y que los maten porque me negué a estar a su lado cuando más lo necesitaban. Así que acepto. Los ojos de todos se abrieron de par en par y Kirishima y Ochako sonrieron.
Los acompañaré para asegurarme de que no lleven este plan demasiado lejos. Gracias, dijo Todoroki mientras Kirishima gritaba de alegría y golpeaba juguetonamente a Iida en el hombro. Yo también me apunto, dijo Ojiro, haciendo que todos se giraran hacia él. Se sonrojó, pero mantuvo una expresión sombría. En el festival deportivo, no logré demostrar mi valía. Sé que no soy tan fuerte ni noble como ustedes, pero mi gorilla luchó por mí cuando perdía el tiempo castigándome por mi fracaso contra ese tal Shinzo. Ahora quiero luchar por él. Y he visto cómo te has plantado y has luchado contra el asesino de héroes 2 veces, Iida. El rostro de Iida se tensó al reconocerlo. Estuve a tu lado esa noche en el campamento y quiero apoyarte de nuevo como tú apoyas a todos los demás. Kirishima, ¿de verdad crees que esto va a funcionar? Preguntó Mina. Sí, dijo Kirishima con una sonrisa. He fracasado mucho. Lo sabes, ha sido. Esto va a ser diferente. No me congelaré. No huiré. Seré el héroe que tantos me han inspirado a ser. ¿Me ayudas? Claro, tonta, dijo Mina con voz frágil pero con una sonrisa hecha de pura fuerza de voluntad. Supongo que sería un error dejarlos ir sin asegurarme de que toman buenas decisiones, dijo Tsu, con su baja estatura eclipsada por su tono de voz monótono e indiferente. Estoy de acuerdo con Iida. Alguien tiene que acompañarlos para asegurarse de que no se maten, y 2 cabezas piensan mejor que una. La habitación se quedó en silencio, como si el aire mismo se diera cuenta de lo que estaba a punto de suceder y ya estuviera de luto por ellos. Ochako sabía que era peligroso, estúpido, imprudente, y una docena de cosas más que deberían haberle dicho que era una mala idea hacer esto. No le importaba. Ochako iba a recuperar a Izuku, y no iba a esperar a que All Might o cualquier otro héroe lo hiciera por ella. Había terminado de esperar a que las cosas salieran bien milagrosamente. Era hora de tomar el destino por los cuernos, guiarlo como ella quisiera. Solo esperaba que toda su charla sobre hacer esto bien no les saliera mal y acabara con más muertes. Ochako no creía poder tolerar que nadie más muriera en su lugar. No podía pensar en eso, tenía que pensar en el objetivo que tenía por delante. Ochako tenía un propósito ahora, un camino que podía recorrer, y lo recorrería a toda velocidad. Rezó a cualquier dios que escuchara para que Izuku resistiera un poco más. Ella lo salvaría. No es justo. Izuku despertó sobresaltado por un dolor agudo y repentino en la cabeza y el pecho. Era como si 1000 cuchillos le atravesaran las sienes y salieran disparados desde el corazón, y la siguiente vez que su corazón latiera con fuerza en sus oídos, esos cuchillos habían desaparecido. Uno de sus dientes se quebró por la fuerza con la que los apretó para no gritar de dolor. El sonido de la madera al romperse y el cristal al hacerse añicos fue amortiguado por sus sentidos embotados, agudizándose a cada segundo. Un hormigueo, casi entumecido, le recorrió la espalda, y se dio cuenta de que estaba sentado. La silla era dura, sus ángulos rígidos no le resultaban cómodos, y tenía las manos atadas a los reposabrazos. Izuku intentó liberarse de los grilletes, pero descubrió que sus dedos estaban atrapados en una burda imitación de esposas, con abrazaderas metálicas que los obligaban a extenderse para que no pudiera moverlos. Tenía la boca y la garganta secas y tensas, así que cuando intentaba murmurar algo, solo salía un silbido casi silencioso. Ya no le dolía la cabeza, pero eso no era mucho decir. El resto de su cuerpo aún le palpitaba con dolores. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que se desmayó? Solo recordaba haber cruzado la puerta de disformidad a trompicones y desplomado sobre el duro suelo de madera. Mirando a su alrededor, parecía estar en la misma habitación, un bar lúgubre, pero debía de haber perdido el conocimiento durante un rato. Izuku se obligó a enfocar la vista e hizo una mueca. Un hombre alto, flacucho y de una palidez enfermiza, se encontraba frente a Izuku. Su desgreñada cabellera blanca le caía sobre la cara, cubriendo unos ojos que Izuku sabía que eran tan rojos que opacaban los iris carmesí de Katsuki. Le temblaban los hombros, e Izuku no sabía si reía, lloraba o temblaba de rabia.
Despotricaba para sí mismo mientras se enderezaba, con arcos de energía roja parpadeando entre sus dedos, y parecía alternar entre dos voces diferentes, como si tuviera múltiples personalidades. Izuku recordó cómo dos voces podían hablar desde la boca de un solo hombre, y abrió los ojos de par en par al comprender con quién estaba frente a frente. All for One discutía consigo mismo como si estuviera solo. Tomura, cálmate. Esto no puede estar pasando. Todo está bien, chico. ¿Cómo es que esto está bien? Él no lo tiene. Eso no significa que hayamos perdido. No ganar significa perder. Eres un ingenuo, Tomura. Y estás demasiado relajado. Hicimos todo esto para nada. No para nada. He descubierto algo. El factor donde Izuku Midoriya no es lo que pensábamos, pero ahora sé por qué lo reconocí la última vez. Sí, el doctor estará muy interesado en este chico. No me importa lo que quiera ese cobarde. Me dijiste que tenía el poder de hacer que All Might sufriera daño. ¿Dónde está? Paciencia, Tomura. He sido paciente. Tomura. Ya no espero. Tenko. Silencio. La discusión interna de All for One cesó. Gracias, Tenko. Agradezco mucho tu cooperación. Hizo una mueca de desprecio al pronunciar el nombre, como si hubiera preferido no decirlo. Ahora, sigamos adelante. Si bien es cierto que Izuku Midoriya no es el sucesor que decía ser, los ojos rojos de All for One parecieron atravesar a Izuku mientras este le devolvía la mirada en silencio, con todo su cuerpo temblando a pesar del cansancio. Él sigue conectado con All Might. El símbolo de la paz vendrá a nosotros, con el tiempo. Un poco de paciencia y mi hermano pequeño volverá con nosotros. Un poco de tiempo, sí. No debemos esperar más. Debemos extender la mano y recuperar lo que nos pertenece por derecho, Tenko. Mientras tanto, quizás deberíamos mantener al chico alejado del doctor, solo por ahora. Querrá experimentar, y lo necesitamos lo más completo posible si queremos usarlo como cebo. El temblor de Izuku no disminuyó. Rogó a un poder superior que lo escuchara y le transmitiera su mensaje como fuera. Por favor, All Might, pensó Izuku. Sabía que no funcionaba así, pero necesitaba que alguien, incluso él mismo, escuchara su súplica. Izuku pensó que se derrumbaría si no se lo decía a sí mismo, si no se lo decía al universo. Su madre le había dicho una vez que eso a veces funcionaba. Por favor, aléjate. El parloteo de una calle concurrida proporcionaba un zumbido que mantenía a Ochako alerta mientras ella y los demás recorrían un distrito sin salida al mar de la ciudad portuaria de Yokohama. El barrio de Camino bullía con multitudes de hombres y mujeres de todas las edades, vestidos con elegancia y desaliño, sonrientes y estoicos. Aunque los estudiantes eran un grupo bastante grande para una misión sigilosa, de los que conocían su plan, solo Yaoyorozu había accedido a quedarse y avalarlos si las autoridades empezaban a preguntarles dónde se encontraban. Un grupo de 7 jóvenes, hombres y mujeres, de fiesta durante un ventoso fin de semana de verano no era nada inusual en la segunda ciudad más poblada de Japón. Ayudaba a que se hubieran vestido de forma diferente a la habitual, ya que habían ido a una tienda de ropa barata y Todoroki había usado la tarjeta de crédito de su padre para financiar sus disfraces, si es que se les podía llamar disfraces. Mina se había encargado de elegir la ropa de todos, haciéndolos parecer niños un poco mayores y así mimetizarse aún más con la multitud ruidosa que llenaba las calles en una noche como esa. A Ochako le gustaban los zapatos que Mina casi le había tirado, aunque la camisa y los pantalones le quedaban un poco ajustados. Se acercaba a Ida arrastrando los pies cada vez que un desconocido que pasaba la miraba de nuevo, y su altura y su mirada intensa, junto con las miradas furiosas que lanzaba a quienes sí la miraban, le aseguraban que nadie intentaría nada. El barrio de Camino estaba inundado de color y luz. Luces de neón colgaban sobre las entradas de clubes y bares, las farolas brillaban con fuerza sobre las aceras desde arriba, y las pocas estrellas que se filtraban a través de la contaminación lumínica de la gran ciudad centelleaban suavemente en la oscuridad de la noche. Una de las razones por las que Ochako se sentía incómoda en las grandes ciudades, además de los altos precios y las vistas abrumadoras, era cómo bloqueaban las estrellas.
Había crecido con ellas vigilándola. Lo único que podía saber con certeza estaría allí si miraba hacia arriba. Los edificios se derrumbaban, la gente se mudaba o moría, pero las estrellas eran eternas. Desde que se mudó a la ciudad para la UA, eso ya no era cierto. Incluso las estrellas se desvanecían ante una luz lo suficientemente brillante. Ochako se prometió a sí misma que nunca se desvanecería, que nunca la bloquearía una luz más brillante que la suya. One for All le daría la luminosidad que necesitaba para convertirse en quien quería ser. Solo tenía que ser paciente y sobrevivir a la noche que se avecinaba. Traería a Izuku de vuelta, y sobreviviría. No permitiría que estos villanos los hicieran desvanecer. Serían estrellas. Lo sabía. Nos estamos acercando, dijo Ida, sacando el rastreador del bolsillo y observándolo a través de unas gafas que reflejaban las luces multicolores que los rodeaban. Ida había sido considerado unánimemente como la persona más indicada para llevar el rastreador, ya que sería quien menos probabilidades tendría de perderlo o usarlo mal. Estamos a 2 kilómetros de la baliza. No imaginarías que la guarida de un villano está tan cerca de todo esto, dijo Mina, caminando del brazo de Kirishima, cuyo rostro estaba casi tan rojo como su cabello. Cuando Kirishima le preguntó por qué tenían que caminar así, ella simplemente mencionó la necesidad de mimetizarse con todas las parejas jóvenes que caminaban por la calle tan tarde en la noche. ¿De verdad pueden los villanos como los que se llevaron a Midoriya vivir tan cerca de la gente normal? El mal está en todas partes, dijo Todoroki con gravedad. Ochako hizo una mueca al darse cuenta de que él conocía esa idea a la perfección. Se esconde, pero ahí está. Los villanos no son monstruos, ¿verdad? Dijo Ojiro. Son solo personas, supongo. Así que donde hay gente, bien, dijo Mina, con un tono optimista que quedó aplastado al darse cuenta de lo comunes que eran en realidad los villanos. ¿Y qué hay de esos monstruos de verdad? Preguntó Kirishima. Los que tienen picos y el cerebro desprendido. No, dijo Ochako. Son casi como marionetas. No tienen un proceso mental propio, solo siguen las instrucciones de su amo. Tienen más de un don, y eso los deja prácticamente sin cerebro. Creo que deberíamos tener cuidado con ellos. ¿Cómo aprendiste todo eso? Preguntó Tsu con asombro. Estábamos en Osu esa noche cuando la horda de esas cosas atacó, dijo Todoroki, ahorrándole a Ochako una mentira en el acto. Nosotros no luchamos contra ellos, no, pero nuestros mentores sí, y nos dieron algunos detalles. Uraraka tiene razón. La teoría que los medios difundieron tras Osu es que Bakugo y Stein colaboran con los mismos que desataron esos Nomu en Osu, los mismos que nos atacaron en la USG, considerando la presencia del Warper en los 3 ataques hasta ahora. Ida recorrió con la mirada al grupo mientras revisaba el rastreador. Mi intuición me dice que la USG, Osu, el ataque a nuestro campamento de verano y esta noche podrían estar relacionados de alguna manera, como meros preludios de un desastre aún por venir. Si las cosas salen mal esta noche, les insto a que tengan cuidado, ya que yo los vigilaré lo mejor que pueda. De acuerdo, dijo Tsu, y Ojiro y Kirishima se hicieron eco de su comentario. Ochako notó que cuanto más avanzaban por la calle, más densa se volvía la multitud. Unas cuadras más adelante, se volvió casi imposible abrirse paso entre las multitudes, incluso para Ida, cuya corpulencia no podía abrirse paso. Comprendieron por qué al llegar a una plaza llena de gente, tan llena que Ochako pensó que la mayoría de los que estaban en el centro debían estar aplastados por el peso de tanta gente apinada. Sobre la plaza, en el lateral de un edificio, había una valla publicitaria, una de esas digitales que reproducían vídeo. En la pantalla, 100 veces más grande que cualquier otra que hubiera visto antes, se proyectaba un noticiero que le dio escalofríos a Ochako. La sala que se estaba filmando era de un blanco estéril, y 3 figuras estaban sentadas en una mesa. Cada una de ellas llamó la atención de inmediato para Ochako, quien al menos las había visto a todas durante su estancia en la UA. A la derecha, estaba sentado el director Nezu, su diminuta figura apoyada en una silla diseñada para niños pequeños. Su pelaje parecía opaco y seco, y ella notaba que la forma en que su nariz se crispaba constantemente era señal de irritación.
A la izquierda, el rostro de Black King estaba tenso y furioso. La cicatriz de su mejilla resaltaba pálida contra el rubor de la frustración. Ochako pensó que se veía extraño con traje, ya que solo lo había visto con su brillante disfraz rojo de héroe. Sin embargo, Black no parecía más extraño que Aizawa, sentado en el centro con un traje igual de formal. Su cabello, habitualmente despeinado, estaba peinado hacia atrás y más corto que la última vez que Ochako lo vio, y su mirada indiferente se suavizaba un poco por la pulcritud de su apariencia. Mina y Kirishima bromeaban entre dientes sobre lo extraño que era ver a Aizawa tan presentable, pero Ochako centró su atención en la valla publicitaria. Algo debía de haber salido mal, o seguía saliendo mal, para que Aizawa apareciera en una entrevista pública. Había dejado muy claro que odiaba ser el centro de atención. Chicos, no me gusta cómo se ve esto. No es propio de la serie aparecer en las noticias tan abiertamente, dijo Todoroki. Pero no podemos distraernos. Según lo que dijo Yao Yorozu, los héroes podrían intentar rescatarlos en cualquier momento. Queremos estar cerca, al menos, cuando empiecen. Espera, creo que nos gustaría escuchar esto, dijo Ochako. Una reportera, a juzgar por su brazalete que mostraba las letras de un canal de noticias que Ochako había visto algunas veces, se puso de pie e hizo una pregunta. Director Nezu, seguramente debe ver este completo desastre como lo que es. Un fracaso, y usted es quien ha fracasado. En cada paso del camino, la UA, su institución, ha fallado en proteger a los estudiantes de la famosa o debería decir infame clase 1A. Durante el primer mes del año escolar, su secreta unidad de simulación imprevista fue invadida por villanos que afirmaban querer matar al mismísimo All Might. 4 de sus estudiantes resultaron heridos en el incidente de Osu, que mató a docenas de personas y hirió a cientos más, a pesar de estar bajo el cuidado, nuevamente, de All Might, en Diabolic Irten, 3 de los mayores héroes de nuestro país. Y ahora, media docena de niños que fueron puestos bajo su cuidado han muerto. ¿Cómo lo justifica esta vez? Ahora tenemos claro que All Might nunca fue el objetivo, porque no estaba allí esta vez. ¿Dónde estaba? ¿Dónde está? La plaza permaneció en silencio mientras Nezu formulaba su respuesta. El corazón de Ochako latía con tanta fuerza que pensó que todos los demás podrían haberlo oído. Esto no podía estar pasando. Si la gente perdía la confianza en la UA, en All Might, ¿qué pasaría entonces? ¿Qué sería de su sociedad de héroes sin el pilar? Nezu intentó responder, pero Aizawa se puso de pie y se hizo cargo de la pregunta. Dado que estuve presente personalmente en la USG en este reciente ataque, me siento capacitado para hablar. No es culpa de la UA, de Nezu, ni siquiera de All Might, que no pudiéramos proteger a esos niños. Es mía. Murmullos surgieron entre la multitud que rodeaba a Ochako, y ella mordió el labio para evitar emitir cualquier sonido de preocupación o ansiedad. En la USG, Migon no fue suficiente para neutralizar a los villanos. Hirieron a un estudiante y casi sometieron a All Might. La participación de los 4 estudiantes en el incidente Osu podría haberse evitado si me hubiera preocupado por el bienestar de mis estudiantes y les hubiera dicho a sus mentores que no debían hacer prácticas en una ciudad conocida como coto de caza del asesino de héroes. Los murmullos se intensificaron, convirtiéndose en indirectas sobre la competencia de Aizawa como profesor. Lo acusaron de no preocuparse por sus estudiantes y de dejar voluntariamente al azar si vivían o morían. Ochako quería gritar que eso no era cierto, pero 2 cosas la mantuvieron callada. Quería mantener su tapalera y ella misma no sabía si realmente lo era. Aizawa nunca había sido muy amable ni comprensivo con las dificultades personales de sus estudiantes. ¿De verdad no le importaba? ¿Era eso lo que estaba confesando? No sabía qué creer. ¿Y durante este último ataque a su llamado campamento de verano? Preguntó el periodista. Ese fue mi fallo. No vi los peligros que estaba atrayendo sobre mis alumnos. Fui un necio al pensar que los 2 desastres que ya hemos enfrentado no eran señales de que se estaba formando un patrón, que eran simples casualidades. Estaba seguro. Pero eso no fue suficiente, y ahora hay niños muertos. Por mi culpa. Aizawa sonaba y parecía cansado, más allá de su habitual insomnio.
Su voz era hueca y sus ojos estaban inyectados en sangre, aunque Ochako no creía que fuera por la desventaja de su borrador. Cometí varios errores. Y pagaré por ello. Hizo una reverencia. Ochako nunca lo había visto hacer eso. Eso era lo que más la perturbaba. La multitud a su alrededor se enfureció lentamente. Gritos por doquier ensordecieron a Ochako mientras Iida reanudaba sus esfuerzos por hacer avanzar a los estudiantes más allá de la plaza. Se dejó guiar, pero no pudo oírlo bajo los gritos de que Aizawa fuera despedido de su puesto de profesor y que le revocaran la licencia de héroe. De repente, una sensación le roía el estómago, una intuición enfermiza que le cosquilleaba en el fondo de la mente. La forma en que Aizawa había estado hablando inquietaba a Ochako. ¿De verdad iba a renunciar, voluntariamente o no? A pesar de toda su aversión por su método de enseñanza particularmente mezquino en sus peores momentos, Aizawa le había dado varias buenas lecciones sobre cómo refinar el uso de su don. Izuku había hecho tanto por Izuku. Claro, podía ser grosero, pero Aizawa había ayudado a Izuku a manifestar su increíble potencial y ella sabía que Izuku admiraba al legendario héroe clandestino Eraserhead más que a nadie, excepto quizás a 13. No había forma de que Aizawa renunciara, ni de dejar de ser su maestro. Ochako no podía imaginar que alguien más le enseñara. Sin embargo, esa sensación, esa cosa que la agarraba por dentro, no se iría, y saber que incluso las estrellas se apagaban, que incluso cosas inimaginables sucedían, le revolvía el estómago y la mareaba. Los estudiantes lograron reencontrarse al otro extremo de la plaza, mientras la multitud se dispersaba tras el deprimente noticiero. No te preocupes, dijo Iida con firmeza, aunque sin aspereza. Aizawa no nos abandonará después de luchar tanto para mantenernos a salvo. No importa cómo termine esta noche, él será nuestro maestro. Claro, dijo Ochako, pero no oyó las palabras. Sin querer, sus ojos se dirigieron al bolsillo de Iida. ¿A dónde vamos ahora? Sacó el rastreador y lo observó un momento. Estamos a menos de 1 kilómetro. Deberíamos estar justo encima si caminamos un poco por esta calle. Entonces hagamos esto, dijo Kirishima, golpeando sus nudillos sin el endurecimiento de su piel que usualmente hacía que el gesto produjera un fuerte sonido metálico. Los demás asintieron y empezaron a avanzar lentamente por la calle. Nada cambiaba a medida que se acercaban. Caminaron 100 metros, y nada cambiaba. El mismo barrio de camino seguía siendo el mismo de siempre. Rayos de neón que cruzaban la calle, farolas parpadeantes que colgaban sobre la acera, edificios altos pero esbeltos. 200 metros, nada. 300 metros, nada. Ochako empezaba a preguntarse si los habían engañado. Claro, Ojiro tenía razón sobre los villanos que se escondían a plena vista, pero a plena vista no podía ser tan evidente. Una vez que habían caminado 400 metros, Todoroki habló. Tenían razón, dijo. ¿De quién estás hablando? Preguntó Tsu. Los reporteros. La multitud. Tenían razón, explicó Todoroki. Caminaba mientras hablaba, así que nadie más se detuvo. Nos han puesto en peligro una y otra vez desde que empezó el curso escolar, y aunque no culpo a la UA, ciertamente no han hecho mucho para evitar que suceda tan a menudo. Piénsenlo. El USG fue un ataque coordinado. Sabían que All Might iba a estar allí y atacaron. Osu fue un ataque coordinado. Bakugo y Stein atacaron a Midoriya e Iida, y luego los Nomu fueron desplegados allí. Endeavor dice que cree que fue una cortina de humo, considerando que los Nomu no eran tan fuertes como el del USG, el que Midoriya derrotó. Eran carne de cañón para distraer a los héroes del asesino de héroes y Bakugo. El campamento de verano también fue un ataque coordinado, si lo miran bien. Bakugo, Stein y algunos otros villanos poderosos fueron desplegados para actuar por rencor. Bakugo fue tras Midoriya de nuevo, Stein atacó a Iida y a algunos falsos héroes, Dabi y Toga. Todoroki sostuvo la mirada de Ochako por un momento, y ella se preguntó cómo sabía de Toga, pero decidió que no importaba. Él sabía lo que sabía, y ella lo abordaría más tarde. Todo está conectado. Nada fue casualidad, tal como dijo Aizawa. Esto estaba planeado desde el principio.
Es un milagro que nadie muriera antes del ataque al campamento. ¡Qué crueldad, Jade Oida! ¿Cómo puedes tratar a nuestros compañeros fallecidos con tanta indiferencia? No puedo, dijo Todoroki, con el mismo brillo en su ojo azul que Ochako conocía en los ojos de Endeavor. Si crees que he aceptado lo sucedido, te equivocas. Pero puedo ser lógico. Es un milagro que nadie haya muerto hasta ahora. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a la muerte? Mi gorilla casi fue aplastado por el Nomush. Stein casi nos hizo pedazos. Mi gorilla podría haber tenido el mismo final que Koga, haber volado por los aires y haber quedado abandonado a su suerte en medio de la nada. Todos podríamos haber muerto en cualquier momento, y la UA ha hecho muy poco para evitarlo. Ese era el propósito de los dormitorios, ¿recuerdas? Dijo Tsu, poniéndose entre Ida y Todoroki. ¿Y de qué nos sirvió eso? Preguntó Todoroki. Su rostro se contorsionó de ira, y por un instante se parecía a su padre. Solo les dio a los villanos más tiempo para planear mejor cómo matarnos la próxima vez. Y mira lo que pasó. No estoy de acuerdo, dijo Ira, con los ojos encendidos con un calor menos literal que el de Todoroki, pero igual de intensos. Ambos se detuvieron, y los que los rodeaban también. Los villanos hacen lo que quieren, y nuestro deber como héroes será frustrar sus planes sin previo aviso, como si tuviéramos toda la información de antemano. No hay nada que desmorone más a una persona que los que hubiera pasado si, y tal vez. No podemos quedarnos aquí sufriendo por cosas que no pudimos cambiar. Eso no hace más que volvernos miserables y enfurecernos. Todoroki, solo conozco un poco de tus luchas, pero sé lo suficiente como para creer en tu capacidad para canalizar esta ira que sientes hacia ti mismo en algo bueno, algo que puedas cambiar. Debemos seguir adelante, tan rápido como podamos, hacia nuestros sueños. Y ninguno de nosotros puede alcanzarlos quedándonos en la calle sin hacer nada. ¿Podemos seguir adelante? Todoroki miró a Ida con tanta intensidad que Ochako pensó por un momento que iba a golpearlo, pero sus hombros se hundieron y asintió con lo que podría haber sido una sonrisa en otro lugar y en otro momento. Sí. Lo siento. No te disculpes por sentirte tan mal por cómo han ido las cosas. Siento muchas de las mismas cosas, dijo Ira, poniendo una mano en el hombro de Todoroki y sonriendo con una tristeza indescriptible para Ochako. No está mal pensar y sentir. Lo que importa es cómo canalizamos esos sentimientos y actuamos en consecuencia. Mi gorilla me enseñó eso. Ahora, debemos seguir avanzando hacia el faro. Estamos cerca, y no pienso volver a soltar a mi gorilla cuando aún pueda alcanzarlo. Reanudaron la marcha calle abajo. Cada vez que Ida sacaba el rastreador para comprobarlo, anunciaba que estaban más cerca. A 500 metros. No me gusta lo rápido que se quedó todo en silencio, dijo Mina, temblando a pesar del agradable calor interrumpido por una brisa agradable. Parece que debería haber más gente afuera. Esa transmisión probablemente disuadió a la gente de quedarse fuera demasiado tiempo. La tensión es alta para todos después de los ataques, no solo para nosotros, dijo Tsu. A 400 metros de distancia. Entiendo lo que quieres decir, Tsu, dijo Ojiro con una risa forzada. Pero supongo que alguien, cualquiera estaría fuera. No hay nadie. Tenía razón. Ochako miró a su alrededor y no vio a nadie más que a sí misma en la calle. Era como si toda la población del distrito de Camino simplemente hubiera desaparecido. ¿Cuándo había sucedido eso? Todos caminaron un poco más despacio después de darse cuenta, y miraban por encima del hombro cada pocos pasos. Para cuando Ida anunció que estaban a solo 300 metros de Izuku, o de la baliza, que supusieron que estaba cerca de él, Ochako rezó para que no hubieran asumido algo falso por error. Se había quedado rígida de pies a cabeza y lo único que le impedía sobresaltarse era el recuerdo de su entrenamiento. Era algo que Aizawa había dicho hacía unos meses, pero era cierto en este escenario. Cuando creas que alguien te observa, finge despreocupado, pero mantén los sentidos alerta. Un observador pensará que no eres consciente de su presencia y se relajará, lo que aumenta la probabilidad de que cometa un error y se revele antes de lo previsto. Ochako relajó los hombros y vio a Todoroki haciendo lo mismo, aunque no tuvo que preguntarse dónde lo había aprendido.
A veces olvidaba lo monstruoso que era Endeavor, fascinada por sus heroicas acciones en las calles, lo que la hacía odiar aún más lo que les había hecho a Todoroki y a su familia. El corazón le dio un vuelco al recordar lo que Tsu había dicho. Dijeron que iban a involucrar a All Might y Endeavor en esto. Ochako esperaba que Todoroki no tuviera que encontrarse cara a cara con su padre después de meses viviendo en la residencia. Finalmente, justo cuando Ida anunció que estaban a 200 metros de la baliza, se toparon con una cinta policial. El plástico amarillo brillante que rodeaba los postes de las farolas formando varios bucles tenía escritas en grandes letras negras las palabras "no entrar". No había nadie en la calle, ni siquiera oían a nadie en los edificios circundantes, pero a juzgar por la forma en que agudizaban sus miradas y arrastraban los pies con inquietud, Ochako supuso que todos sentían el mismo deseo de esconderse que ella. Ojiro encontró un callejón cercano donde podían detenerse a esconderse y charlar. ¿Lo ignoramos y seguimos adelante o simplemente nos quedamos aquí hasta que pase algo?, preguntó Kirishima, con la voz reducida a un susurro. Es mejor si estamos más cerca, así si algo sale mal podemos actuar de inmediato, dijo Ochako. De acuerdo. Preferiría estar lo más cerca posible si Seo Todoroki. Su susurro no era espeluznante, pero ciertamente no era suave. No lo haría, dijo Tsu. ¿Recuerdas lo que dijiste? La prioridad es la seguridad de Midoriya, no luchar. No vamos a salir corriendo a patearle el trasero a un villano en cuanto pase algo. Dejaremos que los héroes hagan su trabajo primero y luego, si no pueden hacerlo, intervendremos. ¿De acuerdo? Bien, dijo Todoroki. Su voz adquirió un extraño tono de murmullo, y Ochako tuvo que ignorar la vergüenza que le había causado que lo callaran con sus propias palabras. Levantó la vista y de repente volvió a concentrarse, como si nunca se hubiera distraído. Pero aún podemos acercarnos. Desafortunadamente, coincido en que deberíamos estar más cerca de la baliza, dijo Ira, atrayendo todas las miradas. No creo que sea una jactancia decir que soy el más rápido. Si algo sale mal y Midoriya necesita nuestra ayuda, seré el único capaz de llegar a él rápidamente si estamos a cientos de metros de distancia. Todos debemos estar cerca de él cuando empiecen los acontecimientos si queremos tener alguna posibilidad de éxito. Debemos cruzar la barrera. A Tsu y Ojiro claramente no les gustó eso, pero asintieron y siguieron el ejemplo de Ira. Deseando tener a alguien como Shoji Ojiro con ellos, alguien que pudiera explorar sin depender de la vista a larga distancia, Ochako se unió a los demás asomando la cabeza periódicamente para ver mejor la zona. Resultó que había gente al otro lado de la cinta. Ochako debió de no haberlos visto debido a sus uniformes azul oscuro, pero los policías estaban agrupados en la calle, en medio de la zona bloqueada, que se extendía por unas 2 manzanas antes de que otros rollos de cinta, tensados entre 2 postes, marcaran el límite. Se dio cuenta de que estaban a solo 200 metros de la baliza, así que el edificio alrededor del cual parecían apiñarse debía de estar aproximadamente a la misma distancia. Debía de ser allí donde lo tenían los villanos. Sostuvo la mirada de Todoroki e Ida, y sus expresiones apagadas pero intensas le indicaron que habían comprendido lo mismo. Kirishima y Mina empezaron a sacudirse los hombros, probablemente para entusiasmarse mutuamente por lo que estaba por venir sin hacer mucho ruido. Ojiro simplemente cuadró los hombros y enderezó la postura, mientras Tsu graznaba suavemente para sí misma mientras se agachaba. Él estaba allí. Todos lo sabían. Ahora solo tenían que acercarse a ese edificio y esperar. Cruzaron la calle hacia el callejón al otro lado de la cinta, uno a uno, para evitar ser vistos. Cuando parecía que los policías estaban distraídos o no miraban hacia abajo, uno de ellos cruzó corriendo. Y Ida fue primero, por ser el más rápido. Luego, Ochako, usando su don que era silencioso, por suerte, a diferencia de motor y medio frío medio caliente, saltó y cruzó al otro lado más rápido que cualquiera de los demás. Kirishima, a pesar de ser muy musculoso, resultó no ser muy bueno corriendo desde la quietud, y estaba sufriendo un calambre en sus piernas desprevenidas cuando logró cruzar. Tsu saltó todo el camino más rápido que Ochako y aterrizó con más gracia que la tambaleante desaceleración de Ochako.
El atletismo entrenado de Mina y Ojiro los hizo cruzar en un instante. Todoroki llegó detrás de todos, con aspecto conflictuado. Exhaló un profundo suspiro y un poco de la reveladora niebla azulada se escapó de sus labios, señal inequívoca de que al menos había intentado usar su hielo. Explicó que había contemplado usarlo, e incluso había llegado a acumular frío para proyectarlo, pero cambió de opinión al recordar su prioridad y expulsó el frío de su cuerpo de la única manera que conocía: respirando. Eso le valió una mirada silenciosa de Tsu, que pareció ponerlo en su lugar para asombro de Ochako, pero lo superaron con facilidad. Iida se dirigió al otro extremo del callejón al que habían cruzado y asomó la cabeza para ver qué pasaba en la otra calle, que también había sido precintada para impedir la entrada a civiles. Inmediatamente se retiró al oscuro callejón con un siseo ahogado de alarma e hizo un gesto a los demás para que se acercaran al encontrarlos en medio de la franja de sombras entre las calles del distrito de Camino. Iida parecía asustado, pero les sonrió, y parecía sincero. Hay héroes ahí fuera, con algunos policías. Parece que el grupo que vimos allá atrás era la retaguardia, dijo. Pero había como 20 tipos ahí atrás. ¿Cuántos héroes hay ahí fuera?, preguntó Kirishima con asombro. Muchos. All Might y Endeavor están aquí, como decían las noticias. Al igual que Tigeri y el resto de las Pussycats, Iida parecía particularmente aliviado al ver a las Pussycats. 13, e incluso Manual están allí. Todos héroes que Midori ya ha conocido, supongo. Y más, héroes que yo no he conocido personalmente. MT Lady y Kamui Watts están aquí. Y un anciano con una capa amarilla que nunca había visto antes. A Ochako le llevó un momento darse cuenta de que hablaba de Gran Torino. Había sido una tonta al pensar que el hombre que entrenó a All Might se perdería un asalto a lo que potencialmente era el cuartel general de All for One. Podría ser. El propósito de One for All podría cumplirse esta noche, si la teoría de que All for One era el hombre que manejaba los hilos de Bakugo era correcta. El símbolo del mal podría haber estado a la vuelta de la esquina. Ochako rompió a sudar frío, paralizada por la sorpresa y el horror. Ninguno de sus amigos sabía qué podía haber ahí abajo. ¿Debería decírselo? Sabía que todos eran personas valientes y decididas, pero decirles lo que les podría esperar si se involucraban tendría que hacer que incluso las voluntades más fuertes se rompieran como el cristal. Su mente se abstuvo de responder a esa pregunta, ya que requeriría juzgar la capacidad, o incapacidad, de sus amigos para enfrentar la adversidad, y no podía hacerlo. Quería creer que todos eran perfectamente capaces de superar el miedo. En cambio, se preguntó lo que menos quería responder. ¿Sería capaz de actuar si resultaba que el monstruo del que All Might le había hablado, el villano que había sido tan abrumadoramente poderoso en la USG que necesitaba un don como decimación para hacerle daño, y mucho menos matarlo, era el que tenían que enfrentarse para recuperar a Izuku? ¿Quería averiguarlo? No. No quería. Pero lo haría, si ese fuera el caso. No podía llegar tan lejos y luego irse sin saber que Izuku estaba a salvo. Sería una traición tan profunda que no podría mirarlo a los ojos y ver el afecto que sentía por ella sin saber que lo había abandonado, si es que sobrevivía a la noche en ese escenario. Lo recuperaría y tendría que hacer falta algo más que el señor demonio centenario para detenerla. Una corazonada hizo que Ochako se girara y asomara la cabeza desde el callejón por el que habían entrado. Recorrió con la mirada a los policías que formaban la retaguardia, como la había llamado Ira, y supuso que probablemente era correcta. Sin embargo, sus ojos se fijaron en rasgos que no había visto antes. Una bufanda roja, un mono azul, una capa roja y gafas amarillas. Los héroes también formaban parte de la retaguardia, y los conocía. Edgesot, el héroe número 4, Xles, 27º en la clasificación, y la figura familiar de Eraseread estaban al frente de la retaguardia, con Aizawa de vuelta con su traje de héroe. Llamó a los demás y todos echaron un vistazo uno por uno para evitar ser vistos apiñados en la entrada del callejón. ¿Qué significaba esto? Aizawa acababa de salir en directo hablando de lo fracasado que era, y de repente estaba con todo el equipo de héroe, presente en una redada apenas minutos después de que terminara la transmisión.
¿Los héroes también tenían un Warper de su lado? No, eso era imposible. El único Warper que Ochako conocía era el misterioso villano al que llamaban Kurohiri, y parecía estar firmemente del lado de la maldad. Quizás la entrevista no fue en vivo, como pensábamos, reflexionó Tsu. Sería útil que pareciera que los héroes involucrados en la búsqueda de Midoriya y los villanos no estaban tan adelantados como en realidad. Muy bien. Animó Kirishima en voz baja. Ese es nuestro profesor. Sabía que aún no estaba en la ruina. El entusiasmo de Kirishima y Tsu hizo sonreír a Mina, Ojiro e Ilira, pero Todoroki seguía haciendo una mueca mientras se mantenía alejado del final del callejón que lo pondría en la línea de visión de su padre. Ochako no pudo evitar compartir su disgusto por la situación. Esa noche en el campamento, antes de que todo saliera mal, Ochako tuvo una corazonada, una intuición de que algo estaba a punto de salir mal, un presagio de muerte. Sintió una certeza similar en ese preciso instante, la certeza de que las cosas iban a salir terriblemente mal para todos los involucrados. Fue como una mano que descendió del cielo y ladeó su cabeza para que pudiera ver las cosas desde una nueva perspectiva, y esa perspectiva le mostró el desastre en su futuro cercano. Nunca debería haber seguido con este plan. Nunca debería haber permitido que los demás se pusieran en peligro solo porque quería salvar a Izuku. No sabían en qué se estaban metiendo, no del todo. Claro, sabían de Bakugo, Stein, Dabi y Toga, pero no tenían ni idea de All for One. No lo sabían. ¿Cómo no iba a decírselo? Era un secreto que All Might le había contado en confianza. La existencia de All for One era un anatema para las verdades que la sociedad de héroes sostenía en su esencia, pero Ochako estaba permitiendo que sus amigos, las personas que se suponía que le importaban, se encontraran en una situación en la que muy bien podrían morir a manos de él. ¿Por qué? Por Izuku. Se quedó paralizada de pies a cabeza y se preguntó lo que creía que nunca tendría que hacer. ¿Estaría dispuesta a llevar al resto de sus amigos a una muerte segura para que Izuku tuviera la oportunidad de volver con ella? Estaba segura de que la muerte era inevitable si se involucraban, considerando que pensaban que All Might solo no era suficiente para este trabajo en particular. Pensaban que las cosas iban a salir mal. Ochako se encogió más que nunca ante su propia estupidez. Debería haber dicho algo antes. Hola, chicos, murmuró con voz tensa. Tengo que contarles algo. Se están moviendo, dijo Ojiro, alejándose del final del callejón que permitía ver la retaguardia. Creo que es hora de empezar. Esperen. Siseó Ochako. Todos la miraron como si estuviera loca. Quizás lo estuviera. No he sido del todo sincera con ustedes. Hay un villano, y es fuerte. Más fuerte que All Might. El tipo de la USG con el pelo blanco, ¿sí? Dijo Kirishima con gravedad. He estado esperando para atraparlo por lo que hizo entonces. No, no lo entiendes. De verdad es más fuerte que All Might. Ochako se retorció las manos de tal manera que no pudo alejarse flotando. Se llama All for One, y él es, el sonido de botas sobre el cemento distrajo a Ochako y a los demás. Se movieron en grupo hacia un extremo del callejón, observando a los policías de la retaguardia hablando entre ellos y moviéndose de un lado a otro, aparentemente preparándose para empezar. Ochako vio cómo el rojo del traje de Edgeso desaparecía al usar su don para transformar su cuerpo en un hilo fino como un cabello que se desvanecía entre la puerta y la bisagra. Pasaron unos instantes, los policías se movieron un poco más para formar filas que, según Ochako, significaban algo para profesionales entrenados. Su falta de familiaridad con lo que hacían fue la gota que colmó el vaso, haciéndole comprender lo desprevenidos que estaban para hacer esto. Después de unos instantes, la puerta se abrió y Xles y Aizawa llevaron a los policías al interior. Había comenzado. Ochako intentó dar media vuelta y correr al otro lado del callejón antes de que la situación se volviera demasiado loca, pero ya era demasiado tarde. Auge. El suelo tembló mientras una enorme columna de polvo se elevaba hacia el cielo despejado y sin estrellas. Ya no había vuelta atrás. Había comenzado. Teníamos un trato. Rugió Bakugo.
Cojeaba con una pierna protésica que parecía más endeble, más frágil que la que Izuku había destruido, lo que supuso que era, hacía unos días. Sabía que se sentía como si no hubiera comido en varios días, al menos. Obtendrías lo que quisieras de él, y luego sería mío para matarlo. Teníamos un trato. Pareció hacer un gesto con el brazo izquierdo, pero lo dejó caer al darse cuenta de que no podía enfatizar nada con un muñón que ya ni siquiera incluía el codo. Los tratos cambian a menudo, joven Bakugo, dijo All for One, sentándose y reclinándose con naturalidad en uno de los taburetes de la barra. La figura insustancial de Kurohiri se movía con inquietud detrás de All for One, como si estuviera listo para huir o desterrar a todos menos a su señor en cualquier momento. ¿Recuerdas lo que dije hace poco? No hay tal cosa como el quid pro quo cuando eres lo suficientemente fuerte como para forzar las mareas del destino a tu favor. Soy el señor demonio que algún día volverá a gobernar este país, y por lo tanto, podría simplemente arrebatarte a ti, a Midoriya y a All Might si realmente quiero. Me temo que no me siento demasiado arrepentido de tener que renegar de nuestro acuerdo, pues es lo que más me beneficia en este momento. Estoy seguro de que lo entiendes, dada tu opinión de que la fuerza de una persona le da derecho a usarla para abusar de los más débiles. Es simplemente una ley de la naturaleza, joven Bakugo. Como si lo fuera. Exclamó Bakugo con voz aguda y estridente. Su mirada se movía entre All for One e Izuku, como si sopesara las probabilidades. Dije que lo mataría en cuanto pudiera y lo haré. Vamos, vamos. ¿De verdad crees que puedes desobedecer mis órdenes y no pagar el precio de traicionarme? Dijo All for One, enderezándose al ponerse de pie. Su cabello alborotado y sus brillantes ojos rojos le infundieron a Izuku una serenidad pacífica que ocultaba una violenta malicia, como seda sobre acero. El aire mismo pareció volverse más denso cuando All for One se puso de pie. Bakugo retrocedió un paso, pero se dio cuenta de que mostraba un mínimo de miedo ante un enemigo tan increíblemente poderoso y se armó de valor. No dejaré que me hagas esto. No después de tanto esfuerzo. No me dejarás. ¡Qué frase tan interesante! All for One sonrió, y la cicatriz que le cruzaba los labios se deformó hasta convertirse en una curva perversa. Creo que me dejarás hacer lo que quiera. Te invito a que intentes detenerme. Se rió, y a Izuku se le revolvió el estómago al sonar como un estertor, el último suspiro antes de morir. Parecía que Bakugo se habría lanzado e intentado aceptar el reto de All for One si uno de sus nuevos amigos no hubiera hablado. ¿Eso significa que ninguno de nosotros conseguirá lo que quiere si no te hace ningún bien? Preguntó Toga. Hizo un puchero como si preguntara si podía desayunar helado, y no como si le preguntara al villano más poderoso de Japón, posiblemente del mundo, qué le haría si sus deseos se contradecían con los suyos. Los otros villanos, Stein y Dabi, observaban la discusión con interés, pero no hicieron ningún comentario, como si supieran cómo terminaría la cosa y supieran que involucrarse no valía la pena. La respuesta era obvia para Izuku. All for One era el tipo de hombre, según All Might, que ignoraba a los demás y nunca se dejaba insatisfecho. Dudaba que el muy cabrón hubiera tenido que esforzarse por algo en su vida, considerando su demencial don para tomarlos de los demás. ¿Hay espacio para los sueños de otros bajo los míos?, dijo All for One con la misma sonrisa maliciosa. Miró a Bakugo y rió con su típica voz ronca. Resulta que no es del joven Bakugo. Todavía no, al menos. Diré esto, Katsuki Bakugo, y luego la conversación debe terminar, pues debemos presentar un frente unido ante los héroes. Discutir entre nosotros como niños en el arenero jugando a policías y ladrones no les daría la imagen correcta a los héroes si nos encontraran en este preciso momento, ¿verdad? Pero te concedo esto. Si tú e Izuku Midoriya sobreviven al inevitable contraataque que los héroes nos lanzarán quizás esta noche, aunque definitivamente dentro de una semana, será tuyo para que hagas lo que quieras con él. Aunque no posee el poder que busco, sigue siendo valioso como peón contra All Might si puedo, y por lo tanto debo quedármelo solo hasta que el grandullón haga su entrada triunfal. Después, es tuyo. ¿Trato hecho? La mirada de Bakugo pasó de All for One a Izuku y viceversa varias veces. Izuku podría jurar que vio preocupación en esos ojos frenéticos, que ahora carecían del fuego que los caracterizaba.
Parecía una persona completamente distinta cuando finalmente asintió en silencio y comenzó a cojear con la pierna protésica que había reemplazado la suya. El despreocupado lo olvidé de All for One le impidió salir de la habitación. El líder villano extendió una mano, que tenía una depresión circular negra en el centro de la palma, como si le hubieran hecho un agujero en la carne, hacia Bakugo, quien la miró con recelo. Todos los buenos tratos, los que perduran, se sellan con un apretón de manos. El sonido torcido y rítmico de los pasos de Bakugo cruzó la habitación mientras se acercaba y estrechaba la mano de All for One con el ceño fruncido, no sin antes dudar un momento y mirar a Izuku de reojo. ¿De verdad estaba tan empeñado en asesinarlo como para ponerse bajo la tutela de un villano tan obviamente malvado? ¿De verdad estaba completamente perdido, no? Bakugo se giró para irse y terminar el apretón de manos, pero All for One le apretó la mano con fuerza y lo mantuvo en su sitio. Antes de que Bakugo pudiera siquiera expresar sorpresa o enfado, un grito de dolor escapó de su garganta cuando su pierna sana se desplomó y cayó de rodillas. Arcos de energía titilantes y rojos, curvándose y retorciéndose como cintas de luz, fluyeron alrededor de Bakugo y hacia All for One. Bakugo luchó contra el agarre de All for One, pero con solo una mano libre, no tenía forma de liberarse del monstruoso agarre del hombre mayor. El corazón de Izuku latía con fuerza en su pecho al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. All for One le estaba dando a Bakugo un dono, se lo estaba quitando. Su mente corría mientras consideraba las opciones. ¿Cuál, dar o quitar? Lo mejor para Izuku sería quitar, obviamente, y si su teoría era correcta, había dos dones que quitarle a Bakugo. Explosión sería el mejor poder que Bakugo podría perder, pero la nueva habilidad de retroceso por impacto tampoco se echaría en falta. Los flujos rojos de energía se desvanecieron cuando los ojos de All for One brillaron con una escarlata brillante y terrible, y todo el cuerpo de Bakugo se desplomó. Stein no corrió a su lado como lo había hecho para ayudarlo en el bosque. Bakugo respiró entrecortadamente mientras se ponía de pie,